Verdades que dan vida, con el reverendo Lisandro Bojorquez. Una clara exposición de la palabra de Dios para el beneficio del conocimiento y madurez espiritual de quienes nos sintonizan. Muchas personas han fracasado a lo largo de su vida porque en lugar de ser aliados de Dios, están en contra de Dios. Y en esta breve historia que vamos a analizar del caso del rey Herodes y los magos que habían venido del oriente, Herodes quiso encontrar en ellos unos aliados para ir en contra de la voluntad de Dios. Es por eso que vamos a hablar brevemente acerca de un tema: no te hagas cómplice de los enemigos de Dios. Veamos algunas características de una persona que tiende a corromper a otros, que fue el caso del rey Herodes. Quiso que los magos formaran parte de un equipo que iba en contra de Dios. Podemos analizar dos cosas. Primero, veamos unas características de carácter interno. En el capítulo 2 del Evangelio de Mateo, en el versículo 2 y 3 dice, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Lo que vemos en primer lugar acá es que la persona que tiende a hacer que otros sean partícipes de sus malos caminos, ven a los demás como una amenaza a sus propios intereses. ¿Por qué se turbó no solamente Herodes, sino toda la ciudad de Jerusalén? Porque estaba viendo amenazados sus intereses. Cuando una persona es una persona mala, realmente no comparte con la visión de Dios, y es por eso que dice aquí, oyendo esto se turbó el rey Herodes, vio amenazados sus intereses, porque él era el rey de esa región en aquel entonces. Pero también vemos otra segunda característica interna, que es el falso interés espiritual. En el versículo 4 le dice a los magos, y convocados, dice, todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo, y ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta, y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella, y enviándolos a Belén dijo, id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacedmelo saber para que yo vaya también y le adore. Esto es una mentira. Hay un falso interés espiritual. Herodes no quería adorar al niño Jesús. Entonces vemos aquí dos características en una persona que es un corruptor. Ve amenazados sus intereses y además tiene un falso interés por las cosas de Dios. ¿Cómo se manifiesta externamente esto? En primer lugar, planifica destruir a la competencia. Por eso que en el versículo 7 dice acá que él indagó diligentemente. Una persona que es un corruptor planifica con anterioridad, con mucho sigilio, ve las cosas para poder destruir. No solo eso, sino que es un hipócrita o un diplomático. Por eso dice en el versículo 8, y enviándolos a Belén, dijo, id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le di, hacedmelo saber para que yo también vaya y le adore. Una persona que es un corruptor es un hipócrita. Siempre se va a escudar, siempre va a tender una máscara para que nosotros podamos creerle a lo que está diciendo. Y además es un manipulador usando su autoridad. Él como rey quería utilizar esa autoridad para que los magos se sujetaran a él. De ahí que la importancia de que el corazón sea piadoso en el momento del embuste del corruptor. Encontramos en las oficinas públicas, en las oficinas privadas, encontramos en las iglesias, encontramos en todas partes de la tierra personas que van a tratar de que usted se convierta en aliado de ellos y se convierta por ende en enemigo de Dios. Pero ¿qué es lo que nos va a proteger? Es que nosotros tengamos un corazón piadoso. Estos magos que venían del oriente, ellos habían entendido lo que es ese Mesías que iban a nacer allá en Belén de Judá. En otras palabras, habían comprendido el plan de Dios. Esto se convierte básicamente en la vacuna de un corazón piadoso que no va a permitir que sea víctima de un corruptor. Existen tantas corrupciones hoy a lo largo de la tierra, pero cuando alguien tiene un corazón que busca a Dios, que es un corazón que ama a Dios, que quiere las cosas de Dios, como el caso de estos magos, Dios le ayudará a discernir la trampa. Por eso que en el versículo 12 dice, pero siendo avisados por revelación en sueños
que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Oiga bien esto, fueron avisados por Dios. Qué importante es esto. Dios le va a ayudar a discernir la trampa de aquellas personas que quieren que usted forme parte de su equipo que va en contra de Dios. Pero también Dios le da protección. Vemos que ellos se fueron por otro camino y además de eso, Dios le va a permitir que usted pueda cumplir su misión y desafíe con valentía al corruptor. A ellos no les importó que Herodes tuviese autoridad, pero ellos desafiaron esa autoridad. Si tú tienes a alguien como autoridad y te está empujando a que tú hagas cosas malas, déjame decirte, si tu corazón está para Dios, no dejes que tu corazón sea manipulado por ellos. ¿Cuáles son los beneficios para las demás personas que tú no permitas que formes parte de ese equipo que va en contra de Dios? En primer lugar, Dios te va a bendecir. No vas a hacer alianza con estas personas malas que luego te van a afectar. Y además de eso, no te vas a convertir en un estorbo en los planes de Dios y vas a proteger tu vida y la vida de los demás. En conclusión, te podemos decir, no te hagas cómplice de los enemigos de Dios. Conviértete en amigo de Dios. No permitas que Satanás te empuje a convertirte en enemigo de Dios. Jesús quiere que tú te conviertas en amigo de Él. Verdades que dan vida, con el reverendo Lisandro Bojorquez. Gracias por sintonizarnos. ¿Desea comunicarse con nosotros? Escríbanos info@iglesiajosué.org.